Mi novia usó nuestros ahorros para irse de vacaciones con su ex, así que congelé la cuenta, lo que hice destruyó su vida. Soy un chico de 28 años, y hasta hace unos meses, pensaba que tenía mi vida resuelta, tenía un trabajo estable, un buen apartamento y una novia con la que pensaba casarme algún día. Habíamos estado juntos durante casi 3 años, no era un romántico empedernido ni nada por el estilo, pero había empezado a imaginarme el resto de mi vida con ella, y ya sabes. Las cosas típicas, comprar una casa, tal vez tener hijos algún día, envejecer juntos, se sentía bien, o al menos eso pensaba. Su nombre era Cece, y al principio, todo en ella parecía perfecto, era inteligente, divertida y tenía esa energía que simplemente iluminaba la habitación. Me enamoré perdidamente de ella, y honestamente, pensé que ella también se había enamorado de mí. Nuestra relación no estuvo exenta de defectos, por supuesto, ninguna relación lo está. Pero estaba comprometido a hacer que funcionara, confiaba en ella completamente, o al menos solía hacerlo. Entonces, hace unos meses, las cosas empezaron a cambiar. No fue nada obvio al principio, solo pequeñas cosas. Se reía demasiado de su teléfono, pero no me decía que era tan gracioso, o se llevaba el teléfono a todas partes, incluso al baño, lo cual nunca había hecho antes. Traté de no darle demasiada importancia, todos tienen un poco de privacidad a veces, ¿verdad? Pero empezó a suceder cada vez más. Siempre que estaba cerca, inclinaba la pantalla o bloqueaba su teléfono como si no quisiera que viera algo. Al principio, lo atribuía a que estaba ocupada o estresada, tenía un trabajo exigente y todos necesitan su espacio, pero luego estaban los viajes de la nada. Empezó a hablar de todos estos viajes de trabajo y fines de semana de chicas. Se sintió repentino, nunca había mencionado cosas así antes, no quería parecer controlador, así que me hice él tranquilo. Pero no podía quitarme esta extraña sensación en el estómago. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Como si tu cerebro te dijera que todo está bien, pero tu instinto sabe que no es así. Ese era yo. Lo mencioné casualmente una noche mientras veíamos la televisión. Oye, ¿has estado viajando mucho últimamente? ¿Todo bien en el trabajo? Se encogió de hombros, sin apartar la vista de la pantalla. Sí, solo estoy ocupada. ¿Por qué? Podía sentir que estaba pensando demasiado en cada palabra. Oh. No hay razón, dije, forzando una risa, simplemente parece que siempre estás en movimiento. Últimamente, finalmente me miró y sonrió, pero no llegó a sus ojos. No es gran cosa, te preocupas demasiado. Tal vez tenía razón, tal vez yo me estaba preocupando demasiado. Quería confiar en ella, demonios, confiaba en ella, o al menos quería hacerlo, pero la sensación no desaparecía. Cada vez que mencionaba otro viaje, o se ponía a la defensiva cuando le pedía detalles, esa sensación en mi estómago se hacía más fuerte. También empecé a notar más cosas, como la forma en que siempre ponía su teléfono boca abajo sobre la mesa, o cómo se ponía extrañamente nerviosa si entraba en la habitación mientras enviaba mensajes de texto. Era como si no quisiera que supiera con quién estaba hablando. Traté de darle el beneficio de la duda. De verdad lo hice. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba imaginando cosas, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Teníamos una cuenta bancaria conjunta, algo que habíamos abierto juntos cuando empezamos a ahorrar para una casa. Se sintió como un gran paso en ese momento, una señal de que íbamos en serio con la construcción de un futuro juntos. No la revisaba a menudo, la mayor parte de nuestros ahorros provenían de mi sueldo, y confiaba en que ella los administraría de manera responsable. Pero un día, decidí echar un vistazo, y ahí estaba, $3.000, desaparecidos. En un solo retiro, sin previo aviso, sin explicación, simplemente, desaparecidos. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiéndome con fuerza. No tenía sentido. Hablábamos de cada compra grande antes. Esa era nuestra regla. Si alguno de nosotros quería gastar más de $500, primero lo hablaríamos. No se trataba de control, se trataba de estar en sintonía. Entonces, ¿por qué no había dicho nada sobre esto? Me dije a mí mismo que tenía que haber una explicación razonable. Tal vez era una emergencia, tal vez se había olvidado de decírmelo. Traté de mantener la calma, de no sacar conclusiones precipitadas. Esa noche, lo mencioné de la manera más casual posible. Oye, cariño, dije mientras cenábamos, ¿qué pasa con el retiro de $3.000? ¿Compraste algo grande? Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Oh, sí, reservé un viaje de chicas con María, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Me quedé helado. ¿Un viaje de chicas? No había mencionado nada sobre un viaje de chicas. Traté de mantener mi voz firme. Un viaje de chicas del que no me hablaste. Finalmente levantó la vista.
poniendo los ojos en blanco como si estuviera siendo ridículo. No pensé que necesitara darte un detalle de mis planes, eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. No estaba pidiendo un detalle. Pero $3.000 eran mucho dinero, especialmente cuando se suponía que estábamos ahorrando para una casa. Es solo que, es mucho dinero, dije, tratando de sonar tranquilo. Estamos tratando de ahorrar, ¿recuerdas? Me miró como si yo fuera el irracional. Relájate, dijo, lo recuperaremos, no es el fin del mundo. Su tono desdeñoso me molestó, pero me mordí la lengua. Tal vez estaba exagerando, tal vez solo necesitaba un descanso, y yo lo estaba convirtiendo en algo más grande de lo que era. Pero esa noche, mientras estaba acostado en la cama mirando al techo, no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, ahí. Fue cuando la duda se convirtió en acción. Por primera vez en toda nuestra relación, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé su teléfono, no tomé la decisión a la ligera, honestamente, se sintió como una traición en sí misma. Siempre habíamos tenido esta regla tácita, no fisgonear. He visto a amigos arruinar relaciones por cosas así, paranoia, celos, todo el comportamiento tóxico que se sale de control, pero acostado allí en la cama, mirando al techo oscuro, ya no podía ignorar el nudo en mi estómago. Algo andaba mal y necesitaba saber la verdad. Su teléfono estaba en la mesita de noche, allí sentado como una bomba de tiempo. Seguí diciéndome a mí mismo que no lo hiciera, que estaba cruzando una línea, pero cada vez que pensaba en ese retiro de $3.000 y su actitud desdeñosa, mi ira aumentaba. Había actuado como si no fuera gran cosa, pero era gran cosa. Teníamos planes, ahorrar para una casa, construir una vida juntos, y ella simplemente lo tiró por la ventana. Como si no importara, tomé su teléfono, con las manos temblando un poco, y lo desbloqueé. Nunca había cambiado su contraseña, probablemente porque nunca pensó que lo revisaría. Sentí una opresión en el pecho mientras me desplazaba por sus aplicaciones, tratando de averiguar por dónde empezar. Los mensajes de texto parecían la opción obvia. Pero no vi nada sospechoso de inmediato, solo chats con amigos, compañeros de trabajo, familiares. Por una fracción de segundo, pensé que tal vez estaba equivocado, que tal vez realmente no pasaba nada. Luego vi los correos electrónicos. A primera vista, parecían normales, correos electrónicos de confirmación de aerolíneas y un sitio de reserva de hoteles, pero a medida que abría uno tras otro, las piezas empezaron a encajar. Había detalles de vuelos, reservas de hotel e incluso un auto de alquiler. Todo a su nombre, pero la sorpresa. Nada de eso coincidía con la línea de tiempo que me había dado para su viaje de chicas. De hecho, no se mencionaba a su amiga María en ninguno de estos correos electrónicos. Mi corazón latía con fuerza cuando abrí su aplicación de mensajería. Me desplacé por los chats habituales hasta que encontré un nombre que no reconocí, Nick. Hice clic en él. Y ahí fue cuando se me cayó el estómago. No era solo una conversación casual, era una planificación completa para una escapada romántica. Habían estado hablando durante semanas, coordinando vuelos y horarios, haciendo bromas sobre lo increíblemente valioso que sería el viaje. Esto no era solo una aventura o una reunión inocente, esto fue premeditado. Me había mentido. Me miró a los ojos y actuó como si todo estuviera bien mientras planeaba en secreto unas vacaciones con su ex. No podía dejar de leer. Los mensajes pintaban una imagen de una Cece completamente diferente a la que creía conocer. Lo llamaba cariño y hablaba de cuánto lo extrañaba. Había mensajes sobre sus planes para el viaje, visitas turísticas, cenas elegantes, incluso un masaje para parejas en el spa del hotel. ¿La peor parte? Había usado nuestra cuenta conjunta para pagar la mayor parte. Me senté allí en estado de shock, desplazándome por los mensajes una y otra vez, esperando haber entendido mal de alguna manera, pero no había duda. No se iba de viaje de chicas, se iba de vacaciones románticas con su exnovio, usando el dinero que habíamos ahorrado juntos para nuestro futuro. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí mirando su teléfono, mi mente corría con 1.000.000 de pensamientos. Desde la ira hasta la angustia y la incredulidad total. ¿Cómo pudo hacerme esto, después de todo lo que habíamos pasado? ¿Todo lo que habíamos planeado juntos? ¿Cómo pudo simplemente tirarlo todo por la borda? Podría haberla confrontado en ese mismo momento. Podría haberla despertado y exigido respuestas, pero algo me detuvo. Una parte de mí quería escucharla tratar de explicarse, ver si admitía lo que había hecho, pero otra parte de mí no quería darle la satisfacción de saber cuánto me había lastimado. Quería que sintiera la misma conmoción, la misma traición desgarradora que yo estaba sintiendo en ese momento, así que volví a poner su teléfono en la mesita de noche, exactamente donde lo encontré, y me metí de nuevo en la cama. No dormí ni un solo minuto esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos, veía los mensajes, los correos electrónicos, la confirmación del hotel con sus 2 nombres, mi mente seguía reproduciendo cada momento de nuestra relación, buscando señales que me había perdido. ¿Siempre había sido así? ¿Era yo demasiado ciego para verlo? A la mañana siguiente, actué como si nada estuviera mal, la vi empacar su maleta, tarareando para sí misma como si no le importara nada en el mundo, me besó para despedirse en la puerta, sonriendo como si fuera la novia perfecta. Te amo, dijo, las palabras sonaban huecas ahora, como una broma de mal gusto. Diviértete, dije, forzando una sonrisa. Quería gritarle, decirle que lo sabía todo, pero en cambio, la dejé salir por la puerta, maleta en mano, rumbo a sus vacaciones secretas. Tan pronto como se fue, me senté en mi computadora portátil e inicié sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta. Miré el saldo por un momento, con las manos sobre el teclado, luego, sin dudarlo, congelé la cuenta. No más retiros, no más gastos. Si pensaba que podía usar mi dinero para financiar su pequeña escapada, estaba muy equivocada. Sentí una retorcida sensación de satisfacción al presionar el botón final para bloquear la cuenta. No se trataba solo del dinero, se trataba de recuperar el control. Había tomado sus decisiones y ahora iba a enfrentar las consecuencias. No iba a dejar que se saliera con la suya, no sin sentir el mismo pánico y la misma traición que me había hecho sentir. Me recosté en mi silla, con el corazón aún acelerado. Por primera vez en semanas, sentí un pequeño alivio. No sabía qué iba a pasar después, pero una cosa era segura. No iba a dejar que me pisoteara más. Después de congelar la cuenta, me senté en silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla. Mi mente corría, una mezcla de ira, tristeza y algo más que no podía expresar con palabras. Sabía que tarde o temprano se daría cuenta de lo que había hecho, y no estaba seguro de cómo lo manejaría cuando llegara la inevitable llamada, pero en este momento, no me importaba, se lo merecía. Cada pizca de pánico, frustración y confusión que estaba a punto de sentir era suyo. A primera hora de la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Ni siquiera tuve que mirar la pantalla para saber que era ella. Dejé que sonara algunas veces antes de contestar finalmente, tratando de mantener mi voz lo más tranquila e indiferente posible. ¿Qué pasa?, dije, como si nada estuviera mal. ¿Qué demonios hiciste?, gritó, con voz aguda y de pánico. Mi tarjeta está siendo rechazada en todas partes. ¿Qué está pasando con la cuenta? Me recosté en mi silla, con una pequeña sonrisa en mi rostro. Oh, la congelé, dije casualmente, como si estuviera hablando del clima. Pensé que era lo menos que podía hacer después de descubrir que estás de vacaciones con tu ex. Silencio sepulcral por un momento. Todo lo que podía oír era su respiración, rápida e irregular. Podía imaginármela de pie allí, agarrando su teléfono, luchando por encontrar qué decir. Luego vino la negación. No es lo que piensas, espetó, con voz temblorosa y desesperada. No digas tonterías, dije, con tono gélido. Leí los correos electrónicos, CC, vi los mensajes de texto. Has estado planeando esto durante semanas, tartamudeó, tratando de encontrar alguna excusa, pero era evidente que la habían pillado. No había forma de que pudiera salir de esta. Y yo no estaba de humor para dejar que lo intentara. ¿Por qué?, pregunté, interrumpiéndola a mitad de la frase. ¿Por qué harías esto? Si querías estar con él, ¿por qué no simplemente me dejaste? No quería lastimarte, lloró, con la voz entrecortada. Por un segundo, casi sonó genuino, pero no me lo creí. Solté una risa amarga, un sonido frío y hueco incluso para mis propios oídos. No querías lastimarme, repetí. Entonces, en cambio, me mentiste. Robaste nuestro dinero y te fuiste de vacaciones con tu ex. Ese era tu brillante plan para no lastimarme. No respondió de inmediato. Podía sentirla luchando al otro lado de la línea, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que hiciera que todo esto estuviera bien, y luego, como si se accionara un interruptor, su tono cambió, la actuación de culpa desapareció, reemplazada por la ira y la actitud defensiva. Oh, espetó. Tal vez si no estuvieras tan obsesionado con ahorrar para esa estúpida casa, no habría tenido que hacer esto. Has estado tan concentrado en el futuro que te olvidaste de mí. No podía creer lo que estaba oyendo. Realmente estaba tratando de echarme la culpa a mí. ¿Qué demonios estás diciendo?, respondí. ¿No podrías haber hablado conmigo? ¿Decirme cómo te sentías? En cambio, te escabulles a mis espaldas y gastas nuestro dinero en esto. Dejó escapar un largo suspiro exasperado, como si yo fuera el irracional. Simplemente no lo entiendes, dijo. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para pensar. Con él, pregunté, con la voz llena de incredulidad. Necesitabas espacio de mí, así que te fuiste de vacaciones con tu ex. ¿Cómo demonios tiene eso sentido? Es solo un amigo, espetó, con la frustración desbordándose.
¿Por qué estás exagerando tanto? Oh, claro, dije, con la mandíbula tan apretada que me dolía. Es solo un amigo. Por eso tuviste que mentir al respecto. Por eso me lo ocultaste. No respondió. El silencio era ensordecedor, y casi podía oír su cerebro trabajando, tratando de encontrar una manera de convertir esto en algo que tuviera sentido, pero yo no estaba interesado en oírlo. Hemos terminado, dije, finalmente rompiendo el silencio. ¿Qué? Preguntó, con la voz entrecortada. ¿Vas a terminar conmigo por esto? En realidad, me reí, un sonido corto y amargo que no se parecía en nada a mí. ¿De verdad te estás haciendo la sorprendida ahora mismo? Pregunté. Me mentiste, robaste nuestro dinero y te fuiste de viaje secreto con tu ex. ¿Qué pensabas que iba a pasar? No puedes dejarme tirada aquí, y gritó, con el pánico invadiéndola. ¿Cómo se supone que voy a volver a casa? No es mi problema, dije con frialdad. Tomaste tus decisiones, ahora afronta las consecuencias. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra, con las manos temblando mientras dejaba el teléfono. La ira y la adrenalina todavía corrían por mis venas, pero debajo de todo eso, había algo más, una tristeza sorda y dolorosa, por mucho que quisiera no sentir nada por ella, la verdad era que la había amado, o al menos eso creía, y ahora todo se había ido, así como así. Las horas que siguieron fueron un borrón. No podía quedarme quieto, no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de pasar. Una parte de mí se sentía culpable por congelar la cuenta. Pero cada vez que pensaba en esos mensajes de texto, esa culpa desaparecía. Me había mentido, me había traicionado de la peor manera, y no iba a dejar que se saliera con la suya. Al final del día, empecé a tomar medidas para eliminarla por completo de mi vida. El primer paso fue mudarme del apartamento. No quería estar allí más tiempo del necesario, rodeado de recuerdos de una vida que claramente no significaba nada para ella. Empacar fue surrealista. Cada objeto que recogía me recordaba a ella de alguna manera. Una taza que compramos en un viaje, una manta que compartimos mientras veíamos programas de televisión, todo se sentía contaminado ahora, como si no pudiera separar los buenos recuerdos de la traición. Alquilé una unidad de almacenamiento para mis cosas y empecé a dormir en casa de un amigo. No podía quedarme en el apartamento ni una noche más. El propietario fue comprensivo cuando le expliqué la situación y me dejó romper mi parte del contrato de alquiler antes de tiempo. CC, por supuesto, seguía siendo responsable de su mitad. Ya no era mi problema. Mientras empacaba, empezaron a llegar los mensajes de texto de CC. Al principio estaba furiosa, exigiéndome que arreglara la situación de la cuenta y llamándome de todo. Luego su tono cambió, empezó a suplicar, diciendo que lo sentía y que podíamos solucionarlo. Era ridículo, la pura audacia de intentar arreglar las cosas después de lo que había hecho era simplemente irreal. No respondía un solo mensaje, ya la había bloqueado en la mayoría de las plataformas. Pero dejé su número desbloqueado durante un par de días, solo por curiosidad mórbida para ver qué intentaría después. No tardó mucho en empezar a culparme. Estás exagerando, decía un mensaje de texto. Solo necesitaba un descanso para aclarar mi mente. No fue gran cosa, ¿no fue gran cosa? Gastó $3.000 de nuestros ahorros, me mintió en la cara y se fue de escapada romántica con su ex. ¿Cómo no era eso gran cosa? Poco después llegó otro mensaje. No quise lastimarte, te amo y quiero que superemos esto. ¿Superar esto? No podía creer lo que estaba leyendo. Cuanto más me enviaba mensajes de texto, más me enojaba. Finalmente, también bloqueé su número. No necesitaba ver más de sus retorcidos intentos de reescribir la situación. Un par de días después, unos amigos en común empezaron a contactarme. Aparentemente, CC no había perdido el tiempo difundiendo su versión de la historia. Según ella, yo era un monstruo desalmado que la abandonó en medio de la nada y la dejó sin un centavo. Convenientemente omitió la parte en la que mintió. Engañó y usó nuestra cuenta conjunta para financiar sus pequeñas vacaciones. La primera vez que lo oí, en realidad me reí. Era tan típico de ella hacerse la víctima. Siempre había sido buena manipulando a la gente, tergiversando las situaciones para parecer inocente, pero esta vez, no iba a dejar que se saliera con la suya. Empecé a contar mi versión de la historia a cualquiera que me escuchara. No me contuve, les mostré los mensajes de texto, los correos electrónicos incluso las capturas de pantalla de las transacciones de la cuenta conjunta. Expliqué cómo me había mentido, cómo había usado nuestros ahorros para financiar sus vacaciones con su ex y cómo solo mostró remordimiento cuando se dio cuenta de que no le seguía el juego. La mayoría de la gente se sorprendió. Algunos admitieron que siempre habían sospechado que tenía un lado manipulador, pero nunca lo habían visto en acción como esta. Por supuesto, todavía había un puñado de personas que creían su versión de los hechos. Tal vez solo cometió un error, dijo un amigo en común, claramente incómodo con toda la situación. Quiero decir,
¿No crees que congelar la cuenta fue un poco extremo? Tal vez, pero no era injustificado. Usó mi confianza, mi dinero y nuestro futuro compartido como moneda de cambio para su pequeña aventura. No iba a dejarla escapar, y no iba a disculparme por protegerme. Si algunas personas no podían ver eso, que así fuera, no iba a gastar mi energía convenciéndolos. Sin embargo, CC no se detuvo en los amigos en común. Un par de semanas después de la ruptura, me envió un correo electrónico largo y enojado. El asunto decía: seamos adultos al respecto. Casi. No lo abro, pero la curiosidad pudo más que yo. El correo electrónico era una obra maestra de manipulación psicológica y autocompasión. Me acusó de ser vengativo por congelar la cuenta, afirmó que estaba arruinando su vida al compartir la historia y exigió que le diera su mitad de los ahorros. Incluso trató de culparme, diciendo que nunca quiso lastimarme, y que solo necesitaba algo de tiempo para pensar. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, debatiendo si responder o no. Una parte de mí quería desahogar todo lo que había estado reprimiendo, la ira, el dolor, la traición, pero otra parte de mí sabía que no haría ninguna diferencia. CC no era del tipo que asumía la responsabilidad de sus actos, tergiversaría mis palabras, las usaría en mi contra y se iría pensando que había ganado, así que no respondí. En cambio, reenvié el correo electrónico a mi banco y les pedí que lo agregaran al archivo de la cuenta conjunta. Quería un registro de sus tonterías en caso de que intentara hacer algo legal en el futuro. Luego borré el correo electrónico y bloqueé su dirección. Problema resuelto. A medida que las semanas se convertían en meses, empecé a sentirme más ligero. La ira y la amargura que me habían consumido después de la ruptura empezaron a desvanecerse, reemplazadas por una extraña sensación de claridad. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. No más mentiras, no más secretos, no más andar de puntillas con alguien que no me valoraba. Fue liberador. Me lancé al trabajo, aceptando proyectos adicionales para mantenerme ocupado. Empecé a ir al gimnasio con más regularidad, no solo para mantenerme en forma, sino para despejar mi mente. Incluso me reconecté con algunos viejos amigos con los que había perdido el contacto durante mi relación. Fue como redescubrir partes de mí mismo que había olvidado. Al principio, evité las citas, no estaba listo para volver a salir, y honestamente, no estaba seguro de confiar en mi propio juicio. Después de todo, había pasado 3 años con alguien que resultó ser una completa desconocida. ¿Cómo podía estar seguro de que no cometería el mismo error 2 veces? Pero con el paso del tiempo, empecé a sentirme más seguro. Me di cuenta de que lo que pasó con CC no fue del todo mi culpa. Sí, pasé por alto algunas señales de alerta, y sí, podría haber manejado ciertas cosas mejor, pero al final del día, sus acciones fueron suyas. Yo no la hice mentir, engañar o robarme. Todo eso fue ella. De vez en cuando escuchaba noticias sobre ella a través de los rumores. Aparentemente, su ex no se quedó después del viaje, dejándola en la estacada. Había estado durmiendo en el sofá de la casa de una amiga porque no podía pagar el alquiler, y se decía que estaba teniendo dificultades para encontrar un nuevo trabajo. Mentiría si dijera que no sentí un poco de satisfacción por su desgracia. Karma, pensé, recibes lo que das, pero por mucho que quisiera regodearme, también me di cuenta de que no importaba. CC ya no era parte de mi vida, y sus problemas ya no eran míos. Ya había gastado suficiente tiempo y energía en ella. Era hora de seguir adelante. La mayor lección que aprendí de todo esto fue simple: cuando alguien te muestra quién es realmente, créele. Ignoré tantas señales porque quería creer que CC era mejor de lo que era. Me dije a mí mismo que no mentiría, que no me traicionaría, que no tiraría por la borda todo lo que habíamos construido juntos, pero estaba equivocado. La gente no cambia solo porque tú quieres que lo haga, cambian porque quieren hacerlo, y CC claramente no quería. Mirando hacia atrás, estoy agradecido por la experiencia. Por muy dolorosa que fuera, me enseñó a confiar en mis instintos, a establecer límites y a valorarme lo suficiente como para alejarme de las personas que no lo hacen. Claro, perdí 3 años de mi vida con alguien que no me merecía, pero gané algo mucho más importante: respeto propio. Ahora estoy en un lugar mejor, me mudé a un nuevo apartamento. Hice nuevos amigos e incluso volví a salir. No es fácil volver a salir después de algo así, pero me lo estoy tomando con calma. Una cosa que sé con certeza es que nunca me conformaré con menos de lo que merezco. De nuevo, en cuanto a CC, lo último que supe es que todavía estaba durmiendo en sofás e intentando reunir suficiente dinero para volver a ponerse de pie. No sé si ha aprendido algo de todo esto, pero honestamente, no me importa. Ella tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar.